Sí, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos al episodio 11 de Pandemia Educativa. Eh, Estamos muy emocionados porque en este episodio tenemos una invitada especial. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el pensamiento sistémico y a la luz de la crisis en la que estamos viviendo se hace como muy necesario empezar a tocar este tema en educación porque creemos que estamos enfrentando, no es la primera ni la última crisis que vamos a enfrentar, pero sí estamos ante una situación que va a empezar a escalar, que es toda esta, bueno, si no empezamos a hacer algo, que es toda la crisis socioambiental a la que nos enfrentaremos en el futuro y que pues queremos mitigar lo más posible. Y una de las propuestas de EVAS es que pensemos en sistemas justo desde la educación y desde los proyectos socioambientales para que podamos hacer frente a estas situaciones y, por supuesto, promover una innovación basada en las posibilidades y en el potencial existente ya en el mundo, más allá de inventarnos cosas que muchas veces pueden ponernos en riesgo. El día de hoy tenemos una invitada especial que es Vanessa Armendáriz. Vanessa, además de una gran amiga, ella es analista y estratega de socioecosistemas y es cofundadora de una plataforma de colaboración bien padre que se llama IA8 y que además la hizo junto con otras chicas, todas mujeres, bien fregonas, bien padres, que además tienen ideas bien innovadoras sobre la innovación desde la estrategia sistémica. Me gustaría iniciar con un poquito por qué Evas está proponiendo este tema dentro de los programas de innovación, de pandemia educativa, pero tenemos esta frase que Adri nos compartió buscando ahí cosas que más o menos nos describe un poquito qué es lo que nosotros queremos o imaginamos o soñamos que los estudiantes y los docentes pueden ser, ¿no? De estas personas que pueden mirar con los ojos de todo el mundo para que no haya nada que no puedan ver, personas que pueden escuchar con las orejas de todo el mundo para que no haya nada que no podamos escuchar y pensar con la mente de todo el país y de todo el mundo para que no haya nada que no podamos conocer. Y esto está en el arte de la guerra 2 de Zombie. Pero la idea es justo que como sistema todos formamos parte de este mundo y todos somos importantes y todos tenemos algo valioso. Y si queremos generar una solución o si queremos cambiar la educación o si queremos innovar, pues las voces de todos pueden contribuir a esto, ¿no? Y siempre es como este inicio en otros programas también lo comentábamos en episodios anteriores, como desde de empatía, desde la otredad y desde la consideración, desde la mente abierta, la voluntad abierta, podemos alcanzar la innovación ya con un enfoque regenerativo y resiliente. Vamos a profundizar un poquito en eso, entonces me gustaría darle la bienvenida a Vanessa Armendáriz, cofundadora de IA8 y estratega y analista de socioecosistemas. Entonces, no sé si Vanessa te quieras presentar y platicarnos un poquito sobre qué es el pensamiento sistémico y qué es lo que haces también. Hola, gracias Chuy. Qué interesante estar en este programa de pandemia educativa. Por ahí también estoy viendo que hay grandes amigos y amigas conectadas, así que si pueden poner los videos, estaría muy lindo hacer esta conversación una charla, ¿no? Porque creo que muchas de las personas que ubico aquí estamos involucradas en construir experiencias de aprendizaje distintas, ¿no? Eh, que están dentro del sistema educativo y le llamamos sistema educativo, pero ahí podríamos empezar a analizar qué realmente es un sistema y si el sistema educativo está logrando eso, ¿no? Como educar. Eh, y bueno, no sé si quieres, les cuento un poquito, sí, como dijo Chuy, yo nací en Monterrey y les cuento que el pensamiento sistémico fue muy importante para mí cuando estaba en la universidad. Me empecé a dar cuenta, a mí me tocó estar en la universidad cuando estaba la guerra contra el narco, y me empecé a dar cuenta que la política de seguridad nacional no estaba teniendo
los resultados que decían que tenía que tener, ¿no? Que es como reducir la violencia, parar la criminalidad, parar el tráfico de drogas. Y resulta que sí estaba logrando otras cosas, ¿no? Estaba logrando crear un gran negocio y aumentar la violencia. Entonces, a partir de ahí, de que me encontré con un libro de ingeniería, de dinámica de sistemas, fue que empecé a explorar qué era el pensamiento sistémico. Y desde entonces me ha ayudado mucho tener este lente que viene de las ciencias naturales, de las ciencias duras, para analizar la sociedad. Todavía faltan un montón de puentes, muchísimos puentes para que esta perspectiva sea cada vez más común en lo que consideramos ahorita este sistema educativo que está en evolución total, una evolución que está siendo pues alentada, ¿no? Por las estructuras que están cayendo y esto es totalmente normal en los sistemas, el cambio sistémico. Todos los sistemas siempre están latentes a un cambio pequeño o un cambio de mayor escala. Entonces ahorita es su componente de criticalidad. Siempre estamos así. Los sistemas así vivimos. La certidumbre realmente no existe en los sistemas. Y bueno, en todo esto que nosotros consideramos el sistema educativo, pues vemos cómo este pensamiento sistémico ha estado ausente de las posturas tradicionales de la educación o del contenido básico de la educación. Pero bueno, esa fue mi experiencia, conocerlo en la universidad, desde ahí empezar como a explorarlo. Pues sí, entender que nos falta mucho, ¿no? Cuando estamos analizando sistemas socioecológicos o sociales, empezar a aplicar este tejido interdisciplinario o metadisciplinario. Ahorita podemos hablar de qué significa eso, para experimentar y pararnos en el mundo de una manera más, digamos, más válida y también más útil a la hora de entender fenómenos. Pero bueno, me gustaría también, ojalá que las personas presentes puedan prender su video, su micrófono también. Y yo quería preguntar, antes de continuar, ¿qué es pandemia educativa? O sea, ¿por qué pandemia educativa? Ya, ¿Qué está ahí detrás? qué bueno que lo comentas. Bueno, sí, recordando un poquito estaba tan emocionado que me fui directo a presentarte y a darte la palabra. Normalmente platicamos eso siempre. Una de las cosas que hacemos en Pandemia Educativa es un programa que todos los jueves hacemos a las 4 de la tarde, hora México, 5 de la tarde en Santiago. Hemos tenido visitantes de Colombia, de Brasil, de Chile, de Perú, de Ecuador. Tenemos una seguidora de Ecuador que se conecta seguido, también de Estados Unidos, de varios lugares. Y han sido como empezó como una guía para justo tratar temas a los que se estaban enfrentando los docentes ante la pandemia, ¿no? Todo este cambio forzado hacia lo remoto, hacia el aprendizaje en línea, hacia el uso de las tecnologías para la enseñanza, hacia la frustración que se estaba sintiendo de no poder seguir con las clases como estaban. Hemos hablado un poquito de cómo un enfoque sistémico en la educación sería importante para empezar a generar el cambio también, pero no tan profundo como queremos que tú nos ayudes a explorar. Y la idea era como dar un espacio para que docentes y líderes educativos pudiéramos encontrar juntos estas pequeñas soluciones hacia los desafíos que, el, que, el, que la pandemia nos trajo, ¿no? Por eso se llama pandemia educativa. Yo creo que va a seguir para dentro de mucho tiempo porque la verdad es que lo hemos disfrutado últimamente mucho y sí, eso es pandemia educativa, es un programa abierto de EVAS, que es la consultoría de innovación, aprendizaje y sostenibilidad que tenemos. Pero bueno, me gustaría justo que nos platicaras, Vanessa, un poquito, muchos de los que nos están visitando el día de hoy no conocen el pensamiento sistémico o conocen muy poco sobre el pensamiento sistémico, pero hay elementos que creo que tú nos puedes aclarar de qué es el pensamiento sistémico y por qué es tan relevante.
podemos ahí iniciar. Y también va a haber espacios para que las personas puedan hacer preguntas un poquito más adelante. Entonces vayan preparando sus preguntas y si quieren compartir algo también pueden ir levantando sus manitas y nosotros les vamos dando espacios para que podamos hacer conversación. Va. Bueno, muy bien. Para tal vez para entender qué es la perspectiva sistémica o el pensamiento sistémico, podemos pensar en el sistema educativo, ¿no? Y yo quiero, nada más, si ahorita podemos poner en el chat, porque perdón, a mí me gusta mucho como tener esta interacción. A ver, y por cierto, no hay certidumbre en los sistemas. Ah, No hay incertidumbre, no hay. La incertidumbre es algo con lo que vivimos y es como desde la complejidad, es algo, digamos, que el positivismo de la ciencia ha tratado de, pues sí, o sea, hemos tratado de construir un montón de métodos y herramientas para tener certezas y realmente los sistemas, la incertidumbre es la regla. Y entonces la verdadera inteligencia a la hora de tener un pensamiento sistémico complejo es saber cómo irla navegando, cómo poder construir, digamos, formas de vida y estructuras que puedan navegar como todo, pues el cambio que es la constante en la vida. Pero bueno, volviendo a qué es el pensamiento sistémico y el sistema educativo, me gustaría nada más que me dijeran, educación, ¿qué es la educación? ¿Cómo describirían a lo mejor tú, Chuy, rápidamente? O sea, qué es la educación? si alguien del público quiere, o bueno, de los que nos están acompañando hoy quiere comentar antes, o si no yo, pero adelante, Hugo. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Perdón. Bueno, creo que educación lo entendería como el proceso mediante el cual se da una transmisión de conocimientos, de aquel que los tiene hacia aquel que los carece. Ok. Entonces hay una transmisión de conocimientos. Hay una transmisión de conocimientos. Esa es la educación. Ok. Es muy interesante. ¿Alguien más? También dijiste, Hugo, de alguien que tiene el conocimiento hacia alguien que no lo tiene, ¿no? Esto se va a poner muy bueno, digamos. Porque podemos entonces empezar a explorar la diferencia entre educación y aprendizaje, ¿cierto? Un sistema de aprendizaje o experiencias de aprendizaje a experiencias de educación, un sistema educativo. Pero bueno, con esto igual nos quedamos si hay como más comentarios. Pero resulta, o sea, aquí la pregunta es, ¿qué es el pensamiento sistémico? Ahora, les voy a regresar otra vez la pregunta, ¿qué es el pensamiento? Yo les voy a explicar lo sistémico, pero díganme ustedes qué es el pensamiento. Alguien que quiera también decirlo, si no, yo imaginaría que el pensamiento es todo el proceso cognitivo que nos permite darnos cuenta de las cosas y Okay. tener conciencia de uno mismo y del mundo alrededor. El pensamiento, entonces, el pensamiento como un proceso vivo cognitivo que permite darnos cuenta de las cosas. Perfecto. Ahora, ¿qué es el pensamiento sistémico? Si el pensamiento es este proceso cognitivo para, digamos, poder entender la realidad, ¿qué es el pensamiento sistémico? Usualmente, cuando nosotros pensamos en sistemas, pensamos en elementos interrelacionados que tienen que ver con, digamos, por ejemplo, en este caso, sistema educativo, decimos, todo lo que tiene que ver con educación, entonces son bancas, libretas, maestros, lápices, estudiantes, escuelas, ¿no? Entonces, generalmente, cuando nosotros pensamos en sistemas, pensamos en cosas que están vinculadas a ese concepto semántico del que estábamos hablando, en este caso, educación, y lo vinculamos todo lo que es parte, digamos, de las escuelas, de este proceso de transmisión de conocimiento es parte del sistema educativo. Pero resulta que si nosotros queremos empezar a tener este proceso de entender la realidad, como decía Chuy, este proceso cognitivo, desde lo sistémico, lo principal que hay que preguntarnos es la función de aquello que estamos llamando sistemas. Entonces, en este caso, llamamos sistema educativo, ¿verdad? O sistema de justicia o sistema de alimentación.
cuando pensamos en sistemas, si nosotros queremos tener un pensamiento verdaderamente sistémico, no basta solamente empezar a ver elementos interrelacionados, palabras que se vinculan con otra, no basta. Lo que hay que pensar es, o este elemento clave es la función, ¿qué es lo que está logrando ese sistema? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos pensando o estamos tratando de entender la realidad del sistema educativo, una pregunta que les regreso acá es, ¿cuál es la función del sistema educativo en México? ¿Cuál es la función? Y fíjense que en los sistemas, una cosa es el deber ser, ¿no? O sea, como el deber ser, ¿qué tendría que estar logrando? Versus lo que realmente está logrando ese conjunto de elementos interrelacionados, que es realmente lo que está logrando el sistema educativo. Entonces, ahí, por ejemplo, el pensamiento sistémico, si nosotros tratemos de contestar esta pregunta, si nosotros queremos aplicar una perspectiva sistémica a entender el sistema educativo, la pregunta principal es, este conjunto de elementos, que es el sistema educativo, ¿qué está logrando? Y la respuesta que estamos buscando no es una respuesta del deber ser. El sistema educativo tendría que, no, es qué es lo que está logrando el sistema educativo. ¿Qué me dirían ustedes? Yo quiero contestar, pero primero me gustaría saber si alguien más quiere contestar. Yo también quiero contestar, pero hay que darle chance a los demás. Sí. No sé si alguien quiera, bueno, igual cuando vayan haciendo las preguntas, Vanessa, pueden ir levantando las manos y sí sería interesante escucharlos a todos. Yo en lo personal creo que el sistema educativo como está actualmente, y creo que es uno de los problemas que vimos cuando nos enfrentamos a la crisis y los docentes tuvieron que irse a la casa y se dieron cuenta que no podían hacer lo que hacían o lograr lo que lograban, cumplir la función que tenían, es porque el sistema educativo está, a mi parecer, y eso es una opinión muy personal, y los que me han escuchado en otros capítulos creo que ya la conocen, el sistema educativo está diseñado para la obediencia y el adiestramiento, más que para el desarrollo del pensamiento. Y justo yo lo vi ahora que muchos docentes fueron forzados a implementar el aprendizaje de remoto en su práctica, no podían cumplir su función del adiestramiento y de la obediencia, porque el sistema había cambiado en estructura completamente. Entonces, bueno, esa es mi opinión. No sé, Hugo, ¿qué tal? ¿Tú quieres decir algo más? No, justamente es la misma percepción que tengo yo del sistema nuestro de educación. ¿Alguien más? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes, prendo mi cámara. Mucho gusto, Diego. Mucho gusto. En primer lugar, saludos desde Ecuador. Lo sigo desde el anterior jueves y me parece temas muy interesantes que se ven. Y pienso que ese sistema de adiestramiento no es solo en México. Aquí en Ecuador vivimos desde hace varios años, desde que yo estaba en la escuela, hasta que incluso estoy hoy día en los últimos años de universidad. Siempre se busca una calificación, una nota. Es más memorístico el sistema y no se busca el desarrollo de la persona en sí. Eso es lo que pienso. Muchas gracias. Gracias, Diego. Karen, te vimos por ahí. Hola. ¿Qué onda? Hola. También le pueden preguntar a Karen. Hola, Karen. Hola, qué emoción verlos. Entonces, súper interesante, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos, un poco la pregunta era, empezamos a explorar qué es el pensamiento sistémico. Y la definición de sistemas nos dice que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que juntos cumplen una función o logran algo. Empezar a utilizar el pensamiento sistémico nos hace de manera inmediata, si nosotros realmente queremos empezar a tener este proceso cognitivo para entender la realidad, nos hace de manera inmediata salir de las narrativas usuales y ver a la realidad desde otra perspectiva. En este caso,
lo principal es pensar la función y ya vimos el sistema educativo, cuál es su función, qué es lo que sí está logrando, ¿no? Y cuando pensamos eso, se nos van todas las ideas románticas de lo que debería de ser el sistema y empezamos a ver el sistema con, digamos, una visión más cercana a cómo vamos entendiendo los sistemas vivos, cómo va cambiando, por ejemplo. Es imposible, o sea, va creciendo un árbol y yo estoy viendo que lo que está logrando es estar incrementando su altura, ¿cierto? Lo mismo cuando empezamos a aproximarnos desde el pensamiento sistémico a los sistemas sociales. Se nos caen los discursos y empezamos a preguntarnos de manera honesta. Si la definición de sistemas me dice que un sistema es un conjunto de elementos de diferente naturaleza, no solamente, usualmente con un pensamiento más tradicional de la ciencia, más disciplinario, tendemos a pensar que todo lo de biología va con lo de biología y todo lo de psicología con psicología y todo lo de geografía con geografía. Del pensamiento sistémico no, nos hace ver que las estructuras de los sistemas o que los sistemas son ese conjunto de elementos de diferente naturaleza relacionados que juntos están logrando algo. Y cuando nos preguntamos de manera honesta qué está logrando el sistema que queremos entender, lo que vamos a encontrar es algo muy lejano a los discursos. Vamos a lograr ver exactamente qué es lo que está cambiando en el tiempo, qué es lo que está logrando ese sistema. Y cuando pensamos entonces, si entendemos al sistema educativo como este conjunto de estructuras que están encaminadas a esta transmisión de conocimiento para adiestrar, ustedes utilizaron esa palabra, o para transmitir ciertos conocimientos, para generar una forma de ver el mundo, ¿no? Una forma de entender la realidad, entonces digamos, entendiendo realmente cuál es la función de ese sistema. Y empezar a aplicar el pensamiento sistémico nos hace ver, ok, si esta es la función, si esto es lo que está logrando este sistema, ¿cuál es esa línea de relaciones causales entre los elementos que hacen que este sistema esté logrando su función? Y entonces, si nosotros empezamos a ver que a lo mejor esta función del sistema educativo es empezar a transferir conocimiento decidido por alguien, ¿no? Decidido a lo mejor en el currículum tradicional de un país, entonces empezamos a ver cómo es que esto se logra. Y empezamos a ver que este adiestramiento no tiene nada más que ver con lo que pasa en el aula o en la escuela, que son como, digamos, ¿qué elementos habría ahí? Estarían los maestros, estarían los libros, ¿no? De educación básica, por ejemplo, estarían como la interacción entre los estudiantes, estarían los directivos, pero vemos que el sistema educativo también tiene su parte en la familia, ¿no? Hay una cultura que dice obedece a tu maestro, sigue las reglas, ¿no? Entonces vamos viendo que el sistema educativo va más allá. Cuando pensamos en la función, si la función es como la obediencia, si la función es la transmisión de cierto tipo de conocimiento, ojo, nadie mencionó aprendizaje hasta ahorita como función del sistema educativo. Nadie lo mencionó. Entonces, si realmente lo que está logrando ese sistema no es el aprendizaje, pero sí la transmisión de conocimiento, entonces el pensamiento sistémico también nos hace empezar a preguntarnos cuáles son esos elementos o estructuras que están logrando ese adiestramiento. Y esto nos permite acercarnos a los sistemas vivos y a los sistemas sociales desde una perspectiva más honesta, más concreta, más íntegra, sin tantos discursos, ¿no? Empezar a ver la realidad como es y si no nos gusta, pues ver cómo podemos cambiarla. Si realmente la función o el resultado que quisiéramos lograr es el aprendizaje, entonces ahí también cabe preguntarnos qué es lo que está bloqueando eso. Y ahí, bueno, esto tiene todo que ver con el trabajo estratégico del que estábamos hablando con Chuy, pero bueno, no sé si hasta aquí haya algunos comentarios, preguntas. ¿Alguien de los que nos acompañan tiene alguna pregunta o me lanzo yo? Yo tengo una pregunta que me acaba de venir un poquito a la mente, considerando que muchas de los colegios, ahorita termino de escribir la idea, muchos de los colegios, muchas de las escuelas que buscan innovar, que buscan enfrentar los desafíos, ser las mejores, que bueno, primero habría que cuestionar también si la competencia como tal, este tipo de situación
en la que las escuelas compiten por ser las mejores es lo idóneo, pero regresando un poco al tema, muchas de las escuelas que quieren innovar han hecho esta adopción un poco descontextualizada y muy mal hecha, a mi parecer, de programas educativos como los de Finlandia, por ejemplo, o programas educativos de matemáticas como el de Singapur, que si bien parecen ser muy buenos y parecen ser muy exitosos en sus contextos y en sus lugares, entiendo que un enfoque sistémico de la educación, por ejemplo, podría ser el sistema educativo finlandés, que no es por sí mismo el sistema, sino que es parte o es uno de los elementos de un sistema de plan de nación que empezó en los 60s en Finlandia y que por eso su adopción por una escuela mexicana o por una escuela latinoamericana, nada más porque Islandia está teniendo resultados después de 4 décadas, 5 décadas, 6 décadas, de trabajar en un proyecto de nación que incluye, por supuesto, un programa educativo alineado a eso, es justo esta falta de visión sistémica que luego, que luego tenemos en la educación, ¿no? No sé qué opinas al respecto. No te escuchamos. Estás en mute. Es que Ya. me conecté desde el teléfono porque aquí donde estoy yo vivo en el campo de momento, entonces empezó a llover y cuando llueve la señal se va, entonces no sé por qué aquí aparece mi teléfono, pero aparece en mute. No sé si es como política del Zoom, pero si me lo pueden abrir, creo que va a ser más claro el... ¿Teléfono? A ver, déjame. Sí. ¿Ese es tu teléfono? Ahí está. A ver, aquí me escuchas. Sí, pero te escuchamos con ¿No se eco. escucha bien? Se escuchaba mejor en la computadora. Ok, bueno, lo voy a tener, entonces me cambio la compu y lo voy a tener como quiera aquí, just in case. Gracias. Chuy, lo que mencionaste, si escuché correctamente, es que el modelo finlandés puede que tenga, digamos, un enfoque sistémico más claro. Sí, Eso porque es parte de un proyecto de nación que no solamente incluye una reconfiguración del modelo educativo, sino también de los modelos socioeconómicos en general del país y que empezó desde 1960 y pues recientemente es cuando está dando resultados, 20 años, 10 años, ¿no? Que hace revuelo, porque empiezan a sacar, obviamente, mejores resultados en las evaluaciones internacionales y así. Entonces, me parece que ese sí es un aproximamiento un poquito más sistémico a la educación, como el que tuvo Finlandia, pero me preocupa justo el hecho, y por eso queremos como empezar la discusión de por qué el pensamiento sistémico es importante en la educación, es también para entender que no se trata, y sobre todo a los líderes educativos, que no se trata de llegar y porque funcionó este sistema en otro país, yo voy y lo implemento y lo adopto. Pues no sé si sea tan... Es como simplificar algo que es demasiado complejo y que lleva décadas gestándose, ¿no? A ver, aquí creo que hay un par de cuestiones interesantes porque al parecer hay dos niveles. Una es el caso de Finlandia. El sistema educativo finlandés, claro que tiene un enfoque sistémico porque, digamos, el país tiene claro cuáles son las metas de aprendizaje probablemente a las que quiere llegar y, digamos, a qué está sirviendo todo su modelo educativo. Hay un enfoque sistémico en el sistema educativo y cómo el sistema educativo sirve a la nación y va cumpliendo metas, ¿no? Entonces, digamos que ahí tienen muy claro qué es lo que quieren lograr con ese sistema. Eso por un lado, porque podríamos así decir que a lo mejor un sistema de seguridad tiene un enfoque sistémico, ¿no? Porque reconoce como las variables de diferente naturaleza que forman parte de la estructura, por ejemplo, de seguridad
de un país, entonces podemos decir que esa política pública de seguridad tiene un enfoque sistémico, saben hacia dónde quieren ir, saben lo que quieren lograr, saben las diferentes variables que no son obvias, que desde los sistemas, cuando pensamos en sistemas, nunca es solamente si es seguridad, nunca va a ser solo policías y criminalidad. Probablemente va a ser ingresos de las personas, distribución de la sociedad, cómo está el sistema de transporte, cómo están las cuestiones de género, o sea, que es como todas las variables que tienen que ver con seguridad. Entonces, ahí por un lado ese nivel, sí, el sistema finlandés podemos decir que tiene un enfoque sistémico, el sistema educativo. La otra, o sea, la otra dimensión de lo que mencionabas, Chuy, tiene que ver con los contenidos que podrían ser parte de la currícula básica y cómo sería un sistema educativo o una experiencia de aprendizaje que tuviera un enfoque sistémico, ¿no? Que ese es otro nivel. Y eso, digamos que ahí desconozco cómo es exactamente la currícula finlandesa, pero si nosotros, o sea, quisiéramos ahorita, si pensamos que el pensamiento sistémico, que yo les quería regresar la pregunta, pero si el pensamiento sistémico es ese pensamiento que nos hace tener ese proceso cognitivo para entender la realidad, para entenderla de manera integrada, es decir, empezar a vincular variables de diferente naturaleza y preguntarnos todas estas variables juntas de manera o interrelacionadas de manera causal, qué es lo que están logrando. Si nosotros nos preguntamos eso, entonces, ¿qué implica? Se las regreso, ¿qué implica para ustedes tener un pensamiento sistémico? Ya habíamos mencionado algunas cosas y podemos ir después de eso, podemos ir a pensar juntos qué sería una experiencia de aprendizaje en educación básica utilizando el pensamiento sistémico. Pero primero veamos dónde estamos nosotros como en este piso común de cómo entendemos el pensamiento sistémico. Si ya sabemos que tiene que ver con lo que verdaderamente está logrando el sistema, con empezar a reconocer variables que solemos dividir cuando la realidad no es así de dividida y empezar a ver cómo se interrelacionan causalmente esas variables para ver qué logran y empezar a entender la realidad a partir de eso, a partir de no tener diferencias disciplinarias y sí pensar muy bien sin discursos qué es lo que logra, cómo describirían ustedes qué es el pensamiento sistémico y cuál es su relevancia con lo que hemos compartido hasta el momento. Aquí abrimos micrófono a los que nos están acompañando, de acuerdo a lo que nos está comentando Vanessa y a lo que se ha platicado. No sé si alguien quiera intentar hacer una definición de qué es pensamiento sistémico, entonces. O su relevancia. O su relevancia. ¿Hugo? Bueno, a riesgo de simplemente utilizar un término que es sinónimo, mi entendimiento de lo que es un pensamiento sistémico o abordar cualquier actividad desde el punto de vista sistémico es abordarlo de forma holística, comprendiendo todas las variables que originan esta necesidad de una actividad, así como todas las consecuencias derivadas de esa actividad. Entonces, lo que estoy entendiendo es que bajo este scope de sistémico no puedo disgregar ni puedo discriminar ninguna de estas variables. Debo de entender tanto todo lo que causa el origen de esta acción como las consecuencias de las acciones o los resultados de las acciones que provee este sistema. Eso es lo que yo entiendo. Gracias, Hugo. También alguien, si pueden, o si no tienen micrófono, pueden escribir sus preguntas en el chat. No sé si alguien más quiera compartir alguna otra visión de lo que estamos entendiendo por pensamiento sistémico. ¿Diego? Sí, a ver. Yo entiendo el pensamiento sistémico en base a lo que hemos estado hablando y escuchando. Se trata de un pensamiento en conjunto, donde, es decir, se aprende también de las experiencias.
Es decir, esto me sirve, esto no, esto me sirve, pero lo que no me sirve me queda como experiencia para en un futuro no volverlo a cometer y aprender de los errores. No sé si vaya por ahí. Claro, muchas gracias, Diego. Vane. Porque justo algo que es bien importante en el pensamiento sistémico o en los sistemas, cuando lo empezamos a abordar desde aquí, es la retroalimentación. Y Diego lo que está abordando es justamente esa retroalimentación en el proceso de aprendizaje. Si yo hago algo, veo el resultado y entonces, ¿cuál es esa retroalimentación que tengo para actualizar otra vez la actividad que estoy haciendo? Es un ciclo de retroalimentación. Y fíjense, hay algo bien bonito en los sistemas. Voy a compartirles como algunas cositas de ir profundizando en esta perspectiva y después podemos les propongo hacer un ejercicio para contestar, digamos, este segundo nivel del que hablábamos, de qué implicaría una currícula de educación básica desde el pensamiento sistémico. Y podemos hacer un experimento, por ejemplo, pensando que en una escuela hay un huerto, ¿no? Y pensar cómo sería, de qué sería esa clase realmente. O sea, digamos que hay un huerto y los niños van a tomar clase de cómo crecer las plantas en el huerto. Y podemos empezar a ver qué implicaría esa experiencia de aprendizaje desde el pensamiento sistémico con lo que hemos abordado. Pero antes de eso, nada más para ir un poquito a más profundidad de este último comentario de Diego, que me parece bien interesante y que me parece que está vinculado a qué implicaría, ¿no?, un sistema educativo desde el pensamiento sistémico. Les comparto unas cuestiones básicas de los sistemas. Cuando nosotros pensamos en sistemas, empezamos a distinguir dos tipos de variables. Las variables que yo puedo tocar, como la computadora que tengo enfrente, como mi cuerpo, como a mi amigo, como al maestro, como al sillón, como al dinero, como a los árboles, y variables que no puedo tocar, que esas son variables de información, como los sentimientos, como la cultura, como las metas, como los deseos, y como la información que va fluyendo, como justo transferencia de conocimiento o este aprendizaje. ¿El aprendizaje lo podemos tocar? ¿Alguien puede tocar el aprendizaje? No, ¿cierto? Entonces, en los sistemas, cuando nosotros empezamos a pensar en sistemas, empezamos a darnos cuenta que, digamos, la realidad no divide, como habíamos dicho, las ciencias naturales, ni de las matemáticas, de la biología y la psicología. Nosotros, en mi cuerpo, por ejemplo, pensemos en nuestro cuerpo es todos los procesos biológicos. Ahorita que yo esté hablando implica que hay un proceso de respiración, que estoy inhalando oxígeno, que mi cuerpo tiene sus funciones vitales, que eso también me permite utilizar el aire que está dentro de mí para poder hablar y que existe también un proceso de pensamiento activo. Entonces, son muchas variables de cosas que se pueden tocar y que no se pueden tocar y que tienen que ver con cuestiones biológicas, cuestiones culturales, cuestiones cognitivas, para que se cumpla esta función o este comportamiento o esto que estoy logrando de estar compartiendo en este espacio, ¿no? Entonces, el hecho de estar compartiendo en este espacio desde un pensamiento sistémico nos hace ver que existen variables de materia, ¿no?, como cosas que puedo tocar, y variables de información, como toda la percepción. Ahorita el comentario de Diego me detonó, claro, es importante hablar de los tipos de variables, ¿no? Porque Diego habla de la retroalimentación en el aprendizaje. Y la retroalimentación es algo básico al pensar en sistemas. Ahora, entonces existen estos dos tipos de variables de materia, cosas que puedo tocar, y variables de información que no puedo tocar. Y todas son súper importantes a la hora de estar entendiendo cuáles son las estructuras que determinan comportamientos de los sistemas. Hay una premisa básica en los sistemas, es que la estructura determina el comportamiento. ¿Y qué es la estructura? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un sistema es un conjunto de elementos de diferente naturaleza interrelacionados de manera causal? Esa interrelación de manera causal, que siempre es circular, es una retroalimentación, esa es la estructura de un sistema. Y esos ciclos de retroalimentación, que están formados por variables que puedo tocar y otras que no puedo tocar, esos ciclos de retroalimentación están formados por variables de ambos tipos, logran una función.
Entonces, existen, por ejemplo, en los sistemas cosas que nos hacen más rápidamente ver la función. ¿Te acuerdan qué era la función? Que decíamos que la función era aquello que el sistema estaba logrando, ¿cierto? Sí. ¿Cómo me puedo dar cuenta que el sistema está logrando algo? Me puedo dar cuenta que el sistema está logrando algo cuando empiezo a ver, también hay otra diferenciación. Desde una perspectiva sistémica, hay variables o cosas en los sistemas que se acumulan y hay otras que hacen que son como acciones o actividades que hacen que esas cosas que se acumulan cambien, aumenten, disminuyan. Por ejemplo, el conocimiento o el aprendizaje, el nivel de aprendizaje que podamos tener de esta charla es algo que no podemos tocar, pero es algo que se acumula. Se van acumulando estas percepciones. Entonces, ¿cuáles son esas cosas o esos flujos que hacen cambiar al sistema? Si esta charla, por ejemplo, tiene el propósito o la función de tener un conocimiento común sobre qué es el pensamiento sistémico, digamos que esa es una variable que se va a acumular individualmente aquí en nosotros, el aprendizaje, que de qué es el pensamiento sistémico. Lo que hace que esa variable o esa función del sistema cambie, que es decir, si logramos que esta charla cumple esa función de aprender, lo que hace que digamos, ese aprendizaje aumente son todas estas interacciones, es la información que estamos expresando. Es la pregunta de Diego, el comentario de Hugo, las preguntas de Chuy, las preguntas de Vane, y entonces es ese proceso de co-construcción que va logrando que algo cambie en el sistema, que va logrando que algo pase. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí, Chuy? Me gustaría justo ir a aterrizar esto que acabas de decir en dos, o sea, yo como lo estoy entendiendo, desde la educación existen dos términos que más o menos explican esto y me gustaría justo complementar lo que estás comentando porque hay dos cosas. Todo esto que tú comentas, que es lo que no vemos, lo que pensamos, los valores que los profesores, por ejemplo, pueden tener, lo que transmiten a los estudiantes que a veces no es evidente, es parte de lo que se conoce en educación como currículo oculto, ¿no? Es lo que enseñamos sin saber que estamos enseñando. Y hay otro término en educación que es la transdisciplinariedad, que creo que está relacionado con, tú como lo comentas, como meta-interdisciplinariedad. Metadisciplina. Esa. La transdisciplinariedad en educación es como la integración de las disciplinas, no necesariamente segmentadas o categorizadas como tal, sino dentro de ya proyectos educativos. Y que creo que en educación, para hablar un poquito de cómo transformar la educación para que realmente se promueva el pensamiento sistémico, tendría que ser a través de estos dos, o sea, de trabajar en hacer el currículo oculto evidente, es decir, darle luz a lo que sabemos que podemos enseñar a veces sin darnos cuenta, y que tengamos como mucho cuidado en eso, porque todo construye y porque en un sistema todo eso está interrelacionado y contribuyendo al logro de lo que el sistema tiene en su estructura. La intransdisciplinariedad para justo honrar un poco esta naturaleza de la vida en donde las matemáticas, el español, las artes, la historia, todo está interrelacionado. Y hay creo que el pensamiento sistémico, y corrígeme si estoy entendiendo lo que estás diciendo, el pensamiento sistémico lo que hace entender en la educación es que estos dos puntos están, digamos, superditados a las dinámicas que existen de interrelación entre las personas y las cosas y el mundo, que no se van a lograr si mantenemos a los estudiantes sentados o poniendo atención a los contenidos solamente, y que entonces tendríamos que diseñar experiencias que permitieran integrar distintas disciplinas, hacer evidentes las cosas que están normalmente ocultas y entender las dinámicas de la dinámica, creo que eso es una palabra que me resuena un poco, la dinámica de lo que sucede en el mundo para que aprendamos a través de procesos que creo yo que en este caso la creatividad tendría que ser importante y que entender también los sistemas
como estos elementos en donde las cosas a veces no son obvias, pero las podemos hacer obvias a través de esta reflexión, es pues generar un proceso de innovación a través del aprendizaje. O sea, no sé si estoy siendo más claro, o a lo mejor los estoy confundiendo más, también es posible. Pero no sé, como estoy tratando de aterrizar un poquito lo que comentabas de las funciones del sistema y que si queremos cambiar la función del sistema actual educativo, tendríamos que entender, primero darle luz al currículo oculto, a eso que se está enseñando que no queremos enseñar, que es la obediencia, el adiestramiento. Bueno, en eso creemos que nosotros no queremos enseñar, pero no sé de otros intereses, que esa es otra discusión. Y la transdisciplinariedad, que es justo darnos cuenta de que las matemáticas no son las cuentas en la hoja y de que el español no es separar el sujeto del predicado, ¿no? Sino que es más allá, es interrelacionado. No sé si estamos entendiendo un poquito cómo aterrizar esa complejidad. Yo creo que lo que has compartido es una visión bastante estratégica de hacia dónde podríamos ir si quisiéramos tener una currícula más sistémica y una experiencia de aprendizaje significativa desde los aportes de un enfoque sistémico, ¿no? Sí empezar a ver cómo, por ejemplo, me gustaría, a lo mejor si aquí hay algunos maestros o maestras de educación básica, estaría padre si podrían levantar la mano o prender su video nada más para hacerles algunas preguntas, porque estaría padre como empezar a bajar todos estos conceptos que tú has visto como innovación, creatividad, dinámica, transdisciplinariedad, cómo es que sucederían en una experiencia educativa o en una experiencia de aprendizaje desde el pensamiento sistémico con lo que hemos visto. Por ejemplo, si nos vamos a un ejemplo del crecimiento de un huerto o de nutrición, desde el pensamiento sistémico, si nosotros empezáramos a trabajar con un huerto y quisiéramos aplicar esta visión sistémica al proceso de aprendizaje, ¿piensan que esa clase sería de matemáticas, de nutrición, de responsabilidad social y ambiental? ¿De qué sería esa clase, por ejemplo? ¿Qué dirían ustedes? Yo no voy a responder, me gustaría que respondieran a alguien más, porque yo tengo otra respuesta. Hola, Adelante. sí, soy Cristina. No sé si tengo habilitado el micrófono con ustedes. Te escuchamos, Cristina. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina López Sanz de la Ciudad de México. Bueno, no trabajo en educación básica, trabajo a nivel superior y posgrado, pero formo docentes de educación especial. Contestando la pregunta, me parece que esta cuestión del huerto da para cualquier clase, porque finalmente el aprendizaje habríamos que pensar cómo lo estamos concibiendo, pero también es un sistema y es un sistema hasta reticular donde todo tiene que ver con todo. Es una malla importantísima donde hilos de la urdimbre de lo que estamos hablando del huerto sirve para entretejer cualquier conocimiento. Y ese es el hilo dorado hermoso del pensamiento sistémico por lo que estoy entendiendo. Es lo que les quería compartir. La clase de lo que querramos insertar, porque finalmente este es un ecosistema que tiene que ver con la vida y parte de la vida somos nosotros los humanos. Muchas gracias. Exacto. Sí, me encantó esta aportación de Cristina, ¿cierto? Porque justamente es ahí cuando empezamos con esa preguntita, ¿qué implicaría o sea, integrar una perspectiva sistémica al proceso de aprendizaje y ver, por ejemplo, que tenemos un huerto? Esa clase, como dice Cristina, podría ser de cualquier cosa. Y claro, es esta función de los tejedores del aprendizaje. Esto no quiere decir que, bueno, ya los que son expertos en geografía y los que son expertos en biología y aquellos en psicología, que eso no sea relevante. Lo que es súper relevante es que empezar a qué implicaría una experiencia educativa desde el pensamiento sistémico, es hacerlo relevante para la vida. Es empezar a entender, por ejemplo, que si los niños van a entender cómo crece una planta, que se necesita desarrollar de su propia agencia y sentido de responsabilidad, probablemente por ahí entra una clase de ética, ¿no?
de cómo ellos cuidan y procuran el cultivo sin a lo mejor fertilizantes, cómo eso impacta también en su salud. En biología, o sea, totalmente cómo crece el huerto. Podría ser que un profesor de español que esté viendo la poesía, que les empiece a decir, bueno, cómo utilizar esa herramienta para poder adquirir aprendizaje de cómo se hace un poema, ¿no? Puede ser un profesor de artísticas que les ponga como a dibujar, ¿no? Puede ser un profesor de física, ¿no? Que pueda empezar a entender cómo la estructura de las plantas y los fluidos realmente, o sea, cómo la salvia crece, o sea, va hacia arriba, ¿no? En la planta, o sea, esa clase puede ser de todo. Aquí la cuestión sería, también desde el pensamiento sistémico, ubicar cuáles son las metas de aprendizaje y cómo poder tejer ese contenido para que se pueda de una manera metadisciplinaria, como es la realidad, porque por más que tengamos, por ejemplo, un huerto en la clase de biología en una escuela, si los alumnos no se involucran, que ahí viene toda la parte de agencia, ¿no? La parte de autoestima, algunas cuestiones de psicología, si no se involucran en ese crecimiento, esa clase de ciencias probablemente no se va a poder dar, pero la cosa es que desde un pensamiento sistémico, empezar a construir una experiencia educativa desde esta perspectiva implica grandísimos retos también para maestros a lo mejor que quieran empezar a hacer este tejido con colegas de otras disciplinas y que se enfrentan a un sistema tradicional educativo, ¿no? Cuya función es el adiestramiento, no el aprendizaje para la vida, como muy bien lo dijo Cristina. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué a lo mejor aquí sería interesante vincular, sé que tenemos poquito tiempo, pero quedarnos con esta pregunta, ¿no? Como con lo poquito que hemos explorado de pensamiento sistémico, ¿cómo sería una experiencia de aprendizaje construida desde sus escuelas o desde su clase, desde el pensamiento sistémico? Y otra pregunta sería, por ejemplo, interesante, que a mí me encantaría escuchar de ustedes, ¿cuáles son los retos que tienen los maestros para empezar a aplicar a lo mejor este tipo de visión a sus clases, a este tejido? ¿Cuáles son los retos de las escuelas, ¿no? Que se quieren abrir a una educación más relevante, porque tenemos ya no lo hablamos, no lo abordamos, pero si nosotros empezamos a analizar este contexto, ¿no? Del COVID-19, de cómo se están moviendo las estructuras económicas, sociales, cómo eso está retando al sistema educativo, cómo el proceso de aprendizaje está dejando de ser cada vez más relevante, cómo estamos migrando estas herramientas virtuales, pero no sabemos si realmente eso haga una experiencia significativa. O sea, todo esto pone en jaque muchos de los supuestos que teníamos, ¿no? Que la educación es una de las funciones principales de la sociedad, pero luego vemos que el adiestramiento no nos sirve tanto, ¿no? Porque lo que nos está enseñando esta pandemia es que los sistemas son inciertos y cambian de una manera exponencial, muy rápido. Entonces, ¿cómo tendría que ser esa educación que forme a seres y que forme a personas que puedan percibir esta incertidumbre, que puedan entender los cambios de los sistemas y que puedan generar, digamos, realidades o nutrir condiciones para poder salir de estos retos de manera sistémica? ¿Cómo tendría que ser ese proceso de aprendizaje para que como humanidad, como sociedad, no nos vuelva a pasar, ¿no? Y podríamos hablar de otros enfoques como la ciencia posnormal, que nos dice que la incertidumbre, que el cambio climático, que las pandemias, es lo que vamos a empezar a ver, que nuestros sistemas están tan interdependientes que cuando viene una crisis así, hay un grado de incertidumbre tal que la ciencia disciplinaria, como la conocemos ahorita, no nos aporta soluciones y hay que cambiar a narrativas sistémicas. Y estos son enfoques que se están utilizando en espacios de toma de decisiones para analizar cambio climático, para tomar decisiones a nivel política pública, a nivel global. Y la pregunta es, ¿por qué no nos estamos formando desde chiquititos, ¿no? Desde educación básica, en empezar a entender esta complejidad, en tener currícula más relevante? Y toda esta realidad sí nos está haciendo así como poner una pausa y decir, creo que no queremos que nos pase otra vez, ¿no? En 2 generaciones, otra pandemia, crisis ecológica, y que nosotros no tengamos las herramientas como sociedad de poder hacer frente a esto. Si no queremos que nos pase, ¿qué tenemos que hacer ahorita desde todos aquellos que estamos involucrados en procesos de aprendizaje? Por ahí les dejo estas preguntas. No sé si alguien también quiere hacer algún comentario.
hacer unas últimas preguntas porque esto que comentas al final, digo, esas preguntas obviamente es interesante que nos las llevemos de reflexión y que veamos, ¿no? Pero una de las cosas que hemos visto en esta crisis, en esta situación del COVID que nos estamos enfrentando y que en el caso de las escuelas ha sido uno de los sectores pues, más afectados por varias razones y que vamos a seguir y que al parecer vamos a iniciar el ciclo escolar, se va a iniciar el ciclo escolar virtualmente, va a generar distintas cosas. Yo en lo personal lo veo como una oportunidad para darse cuenta o reflexionar o preguntarse cómo podemos innovar hacia otro modelo distinto que no sea el de la institución como el espacio, el salón, la escuela como tal, nada más, ¿no? Pero me gustaría justo recalcar aquí algo que es importante que también creo que deberíamos de llevarnos dentro del entendimiento de qué significa un sistema y de que por qué el pensar en sistemas es importante para la educación, es que las estructuras también definen un poco la función. ¿Qué estructuras tendríamos que cambiar y qué estructuras vemos en esta nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando en las escuelas que podrían ser valiosas para lograr esta educación como la que comenta Cristina, como la que comentas tú? Hablar un poquito de estructuras y de cómo esas, o sea, porque, perdón, ya ibas a hablar, pero las estructuras el cambiar las estructuras permite hacer cambios en el sistema también, ¿no? Si las podemos entender más que los números, como comentaba Diego, que las calificaciones y eso, que eso no cambia nada. ¿Nos puedes comentar al respecto? Y a ver, vamos a ver qué estructuras podrían ser aquellas que nos lleven hacia algo, a lo mejor unas experiencias educativas más significativas, ¿no? Para el mundo que estamos viviendo. ¿Qué estructuras serían? Voy a compartirles un poquito desde los sistemas, cómo es que las estructuras son, digamos, una estructura son ese conjunto de elementos que nos hacen percibir o que hacen que los sistemas cambien o se comporten como se comporten. Las estructuras, generalmente de cualquier sistema, se consolidan en el tiempo porque es donde el sistema encuentra el equilibrio. O sea, el sistema educativo que tenemos ahorita fue el resultado de muchas negociaciones entre lo posible y lo imposible, entre el currículo que querían a lo mejor algunas élites de poder y algunas otras personas que estaban interesadas a lo mejor en otro contenido. Entonces, las estructuras son, digamos, las estructuras que tenemos generalmente es donde el sistema social o ecológico encuentra su equilibrio. Estas estructuras siempre están, digamos, sujetas al cambio del ambiente, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis como la que tenemos, resulta que si esas estructuras son muy rígidas, no se van a poder mantener. Entonces, estructuras flexibles, robustas, estructuras que realmente respondan a la vida, ¿no? No una función como transmisión del conocimiento, que parecería algo ya dado y que no es generativo, ¿no? O sea, estructuras flexibles, abiertas, que respondan a la vida, estas podrían ser estructuras interesantes para explorar. ¿Cómo se ven? Creo que eso es una pregunta que nos estamos haciendo como humanidad, ¿no? ¿Cómo se ven esas nuevas estructuras del sistema, o sea, de un sistema de aprendizaje o de un sistema educativo? Y algo que me gustaría decirles es que es sobre el cambio en los sistemas. Generalmente nosotros pensamos que hay un problema, por ejemplo, pensemos en la pandemia, ¿no? Cuando hay más número de personas enfermas. Pero resulta que si hay más número de personas que adquirieron la enfermedad del COVID-19, es porque probablemente, digamos, no hay condiciones sociales para que eso no pase. Generalmente nosotros siempre vemos el síntoma y no pensamos en las condiciones que generan ese síntoma. Y digamos que las condiciones que generan ese síntoma tienen que ver también con decisiones que se toman y que ahí, o sea, por ejemplo, las condiciones que generan
por ejemplo, que haya cada vez más contagios o que haya cada vez, es más, que haya cada vez más muertos. Las condiciones que generan que haya cada vez más muertos son condiciones a lo mejor de insuficiencia hospitalaria, de insuficiencia de servicios médicos. Esas condiciones se crean en el tiempo, pero resulta que hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas a un nivel más grande, que son acuerdos a nivel sociedad, que es donde realmente se pueden hacer cambios estructurales en los sistemas. Entonces, esos, por ejemplo, nosotros hemos aceptado, imagínense, nosotros hemos aceptado que para estar más, manejar esta crisis y responder a esta crisis de salud hay que confinarnos en nuestras casas, hay que estar en cuarentena. Eso es un acuerdo social, implícito o explícito. Tenemos también como acuerdo social que la salud, o sea, por ejemplo, un acuerdo social es que yo voy al hospital o yo cuido mi salud cuando estoy enfermo. No, un acuerdo social no es hago un enfoque preventivo por si en los siguientes años hay pandemia, tener un sistema inmunológico increíble. Entonces, todas estas percepciones y acuerdos sociales más grandes generalmente son aquellos puntos donde podemos cambiar o acelerar cambios de estructura. Entonces, parecería lo contrario, porque siempre estamos preguntándonos cuántos se murieron, ¿no? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cuántos hospitales ya no están disponibles, ¿no? Pero hay otras, digamos, metaestructuras que nos hacen producir cambios de manera más efectiva, a veces también más rápida, que tienen que ver con acuerdos sociales de gran escala. Entonces, cuando ustedes me preguntan, en el caso del sistema educativo, ¿cómo se vería esta nueva estructura? Una respuesta, o sea, ya vimos, ¿no? Tendríamos que tener una estructura flexible, robusta, tener las metas claras, que responda a la vida, pero esencialmente también algo que es bien importante preguntarnos desde un punto de vista sistémico es ¿qué queremos lograr como sociedad? ¿Cuál es nuestro nuevo imaginario de aprendizajes sociales? Realmente, ¿cuál va a ser el acuerdo que al que vamos a decir que sí, en el que nos vamos a comprometer como sociedad explícito de a qué queremos que respondan todos estos sistemas de aprendizaje? Cuando nosotros clarifiquemos eso, es probable que si nos alineamos en esa percepción, lo que va a pasar es que vamos a empezar a construir condiciones que van a generar estructuras que nos van a hacer poder ver la función que queremos ver del sistema. Entonces, los cambios estructurales en los sistemas más significativos suceden cuando empezamos a alinear percepción y a construir nuevas metas, nuevos imaginarios sociales. Y ahí me gustaría invitarnos a pensar y a ser honestos, ¿no? Estamos en una crisis global. ¿Qué es realmente lo que están logrando las clases en línea? ¿Qué es realmente lo que está logrando el sistema educativo? ¿Qué es eso nuevo que queremos generar? Ahorita hay mucha información de la realidad, de las condiciones que estamos viviendo, que nos pueden hacer inspirarnos hacia cómo es ese otro futuro que queremos ver y podernos alinear en ese nuevo acuerdo que permita crear las condiciones y vivir la realidad que queremos vivir. Esto también, digamos, que implica una perspectiva sistémica y estratégica, pero es como podríamos cambiar hacia estructuras más saludables para la vida en estos sistemas de aprendizaje. Gracias, Vanessa. Muy, muy, muy interesante esta última, todo esto que nos acabas de comentar un poquito. Tenemos una pregunta en el chat que si sería cambiar entonces el enfoque educativo completamente. Imagino que sí. Yo diría que sí. Tendremos que cambiar, como bien dice Vanessa, preguntarnos e imaginar qué mundo queremos crear, para entonces de ahí partir a diseñar las estrategias educativas para generar ese mundo, ¿no? ¿Tú qué responderías a esto? Dice Keila, ¿sería cambiar nuestro enfoque educativo? Sobre todo lo que dijiste. Sería clarificar para qué estamos teniendo este proceso de aprendizaje. ¿Qué es eso que queremos lograr? Y ponernos de acuerdo sobre eso. Si pudiéramos tener, y yo espero que suceda, ¿no? Creo que esto también requiere que a lo mejor colegios al interior empiecen a pensar qué
lo que quiero lograr, cuál es la experiencia de aprendizaje que queremos tener, para qué, ¿no? ¿Por qué eso es relevante? Y probablemente el ponernos de acuerdo en nuevas metas, en otras visiones de la educación, vaya a cambiar el enfoque educativo, vaya a cambiar las condiciones que procuramos, las realidades o las experiencias que tenemos. Hacer esto a nivel social, creo que probablemente, o sea, a pesar de que las condiciones ahorita se prestan, creo que, fíjense que los sistemas o lo que observamos en los sistemas como comportamiento generalmente es el resultado de muchas metas diversas de actores de poder, muchas metas diversas que están en contraposición y algunas encuentran armonía. Entonces, lo que observamos en la realidad social no es algo ordenado. Siempre hay diferentes metas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos alinear metas hacia esa otra realidad que queremos ver? Realidades de aprendizaje. ¿Qué tipo de ciudadanos vamos a querer tener en 10 años? ¿Cómo tendría que ser entonces esa experiencia educativa? Pero cuando empecemos a alinear esas metas y visiones y a comprometernos, ya sea a nivel escuela o a nivel, digamos, a lo mejor grupo de escuelas, a nivel ciudad, a nivel país, como lo a hizo nivel Finlandia. ciertas comunidades, podríamos empezar a generar esas otras estructuras, digamos, que respondan más sistémicamente a la realidad que vivimos. Gracias. Sí, eso en educación hay el término de intención educativa o la intencionalidad en la educación, que creo que es una de las cuestiones que tendríamos que redefinir con base en lo que nos compartes, Vanessa, justo para que la educación proveyera a los estudiantes un entendimiento del mundo, desde cómo funciona el mundo, desde qué genera, más allá de simplemente dejarlo en transdisciplinaridad. Creo que esa intención tiene que cambiar y tiene que alinearse a una nueva visión del mundo que queremos co-crear. El tiempo se nos termina. Me gustaría agradecer a Vanessa por habernos dado pues esta pequeña introducción de pensamiento sistémico. Ya de parte de Evas vamos a compartir más recursos sobre educación y pensamiento sistémico a lo largo del tiempo en nuestras redes. Les comentamos también que, les recordamos que tenemos nuestro grupo en Facebook que es Pandemia Educativa, así lo pueden encontrar, y que esta, como todas las sesiones anteriores, los episodios anteriores de Pandemia Educativa están disponibles también en nuestro canal de YouTube para que los puedan revisar las veces que quieran, compartan también nuestros episodios con otros docentes y que puedan también conocer un poco del enfoque que estamos tratando de poner sobre la mesa en las discusiones de educación. Plataformas como IA8, nosotros desde EVAS, las universidades y otras, digamos, plataformas y empresas que están dentro de nuestras redes y con las cuales colaboramos. Pero sí es muy importante, ¿no? Estas tareas que nos deja Vanessa es imaginen el mundo que queremos crear, imaginen qué es lo que realmente deseamos que sea el futuro que queremos vivir y empecemos a vivirlo a través de la intención educativa, ¿no? De cambiar esto. O sea, nos vamos a dar cuenta si mantener a los estudiantes obedientes, callados y poniendo atención realmente va a responder o es parte del mundo que queremos vivir. Entonces, muchas gracias, Vanessa. Teníamos muchas otras preguntas, pero espero que podamos tener más oportunidades para hacértelas y si no, también, pues ahí andaremos en contacto. Entonces, por el tiempo, nos tenemos que despedir. Les agradecemos a Vanessa Armendáriz de IA8 su participación el día de hoy y a todos los que nos visitan desde Ecuador también. Saludos hasta Ecuador y en los demás países también de Latinoamérica que nos visitan y nos han visitado, y a todos. Que tengan muy, muy buena tarde y nos seguimos viendo después en Pandemia Educativa todos los jueves a las 4 de la tarde México, 5 de la tarde Santiago. Hasta luego. Chao.